Lo que Dios ha unido. Meditando en lo que dice la Biblia. Lo que Dios ha unido. Esta frase, en realidad, es una interpretación de lo que está escrito en Génesis, capítulo 2. Jesucristo, al hacer este comentario, mostró cómo Dios quería que sean las familias del género humano. Examinemos con cuidado el registro histórico de Génesis. En Génesis capítulo 2 y versículo 15 está escrito: Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Jehová Dios dijo: No es bueno que el hombre siga solo. Voy a hacerle un ayudante que lo complemente. Así que el hombre les puso nombre a los animales domésticos, a los animales voladores de los cielos y a los animales salvajes del campo. Pero él no tenía ninguna ayudante que lo complementara. Por lo tanto, Jehová Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente, y mientras dormía, le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado, Jehová Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne. Y Jesucristo en el primer siglo le dijo a los fariseos: ¿No leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Lo que Dios ha unido. Fue Jesucristo el que dijo esta frase, interpretando lo que Dios había hecho. De los relatos que hemos leído, aprendemos que la voluntad de Dios es que cada hombre tenga su mujer y cada mujer su marido. Primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 2. La poligamia, el tener varias esposas, no es la voluntad de Dios. Según el registro bíblico, fue Lamec, un descendiente de Caín, el que dio comienzo a tener más de una esposa. Con el tiempo, antes del diluvio universal, ángeles rebeldes tomaron cuerpos humanos y se casaron con tantas mujeres hermosas como quisieron. Leamos lo que está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas,
los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Después del diluvio universal, las relaciones sexuales pervertidas llegaron a un extremo en ciudades como Sodoma y Gomorra. Dios decidió traer destrucción eterna a estas ciudades. En los últimos siglos, la humanidad en términos generales ha despreciado la voluntad de Dios y se han vuelto a lo que llaman amor libre. Sin duda, Satanás, los demonios y sus agentes humanos están estimulando a la humanidad a despreciar la voluntad de Dios. Lo que Dios ha unido. El registro de más de 6.000 años de historia humana nos obliga a reconocer que Adán recibió una bendición única entre los seres humanos. A ningún otro ser humano Dios le creó una mujer que sea una ayudante para que lo complemente, alguien que lo acompañe y lo ayude, una ayuda ideal para él. Adán fue el único hombre al que Dios unió a una mujer, creada de la costilla del hombre. Después de Adán y Eva, todas las parejas, hombre y mujer, han sido unidos por sus padres. Por alguna otra autoridad, o por decisión de la pareja. Entonces, ¿cómo se puede entender la declaración de Jesús, lo que Dios ha unido? Es obvio que, si Dios no es considerado en esta relación, no podemos decir que Dios los ha unido. Al tomar en cuenta a Dios, la pareja reconoce que respetarán la voluntad de Dios. Delante de Dios, aceptan los límites y el compromiso que están implicados en la relación matrimonial. El apóstol Pablo escribió mucha información para ayudar a las parejas a tener una vida matrimonial cristiana. Escribió: Ahora bien, en cuanto a las cosas sobre las que ustedes escribieron, es mejor que el hombre no toque a ninguna mujer. Sin embargo, en vista de que la inmoralidad sexual es tan común, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Que el esposo cumpla su deber conyugal con su esposa y que la esposa haga lo mismo con su esposo. La esposa no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Del mismo modo, el esposo no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se priven el uno del otro, a menos que los dos estén de acuerdo
y que sea por un tiempo fijado para dedicarse a orar y luego volver a estar juntos. Así, Satanás no podrá tentarlos por su falta de autocontrol. Ahora bien, les digo esto como una concesión, no como un mandato. Con todo, me gustaría que todos los hombres fueran como yo. Sin embargo, cada uno recibe de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los que no están casados y a las viudas les digo que es mejor para ellos permanecer como yo. Pero si no tienen autocontrol, que se casen, porque es mejor casarse que estar ardiendo de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarla. Pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio, y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? El apóstol Pedro también dio mucha información sobre la relación matrimonial. Él escribió: de la misma manera, esposas, acepten la autoridad de su esposo. Si algún esposo no obedece la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta y al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios.
así sucedía con las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y se hicieron bellas, aceptando la autoridad de su esposo. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Los que se casen en este tiempo tendrán problemas, escribió el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 28. Pero si ambos ponen en práctica las enseñanzas cristianas, la situación mejora muchísimo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 y al 27, escribió: que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación, Salvador de este cuerpo. De hecho, igual que la congregación está en sujeción al Cristo, las esposas también deben estar en sujeción a sus esposos en todo. Esposos, sigan amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el baño de agua por medio de la palabra, para presentar a la congregación ante sí mismo en toda su esplendor, sin mancha, ni arrugas, ni ninguna de esas cosas, sino santa y sin ningún defecto. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Ese secreto sagrado es grande. Ahora estoy hablando de Cristo y la congregación. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Los cristianos que respetan la voluntad de Dios disfrutan de una familia unida y feliz. Jesús dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Mateo
capítulo 19, versículo 6. Satanás y sus demonios están utilizando a sus agentes humanos para separar lo que Dios ha unido. Saben que las familias que respetan la voluntad de Dios son un refugio que los mantendrá seguros del derrumbe moral que azota a la sociedad humana. Ningún genuino cristiano se dejará convencer con las mentiras diabólicas del amor libre. Los que han sido seducidos por estas mentiras solo han conseguido vivir infelices, golpeados por su conciencia, por infinidad de problemas a los que tuvieron que enfrentarse y por la desaprobación de Dios. Los arrepentimientos tardíos es el precio que han tenido que pagar los que, sabiendo cuál es el camino recto, se extraviaron en la gran confusión que Satanás y sus demonios han creado. Jesucristo dijo: lo que Dios ha unido ya no son dos, sino un solo ser. Esa es la verdad y lo seguirá siendo siempre. Cristianos SC, suscríbase a este canal. Si desea ser miembro de este grupo de cristianos, solicite su admisión. Le dejamos el enlace en la descripción del video.